Bueno, acá estamos con nuestros invitados elogiándolo a Santiago Cobaldov. Es muy difícil no hacerle un buen reportaje a Santiago Cobaldov. Bueno, tenemos como invitados a Gabriela Burgos, diputada, Unión Cívica Radical, a Fernando Sánchez. Fernando, ¿cómo estás? De la Coalición Cívica. Alejandro Grandinetti del Frente Renovador y un infiltrado, que no es diputado que y es un gran amigo, Santiago Sáenz Valiente. Por ahora puede ser un político, a futuro. Ya está. Ya como no, por supuesto. Sacó la ficha de afiliación, Grandinetti. Pero necesitamos, es bueno que se renueve todo, ¿no? Viene del periodismo. Claro, y venimos de la política hace poquito, así que ¿por qué no otro más que de un salto? Todo es posible, doctor? Se ve que te gustó la política, ¿no? Es divertida. Te están seduciendo. Santiago, hoy se votó en senadores, ahora mañana la tienen los diputados, el proyecto de ley de ganancias. ¿Te parece bien este proyecto? ¿Es mejor de lo que se estaba discutiendo? Sin duda, sin duda. No solo, no tanto por el tema del propio impuesto a las ganancias que afecta a los empleados, que claramente creo que es mucho más equilibrado que el que llegó inicialmente o impulsó toda esta discusión. No estoy de acuerdo que se hable de mínimos brutos. El mínimo es un mínimo no imponible necesariamente, y necesariamente es neto de las cargas sociales que se deducen de la retribución. Esto lleva a un engaño muchas veces, esas cifras, ¿no? Hoy el llamado mínimo no imponible en forma promedio mensual está en 23.000 pesos para un soltero y 30.700 para un casado con 2 hijos. El punto acá es que también se ha resuelto cuestiones como los feriados y los días no laborables que se pagan doble. Me parece muy bien que eso esté exento. Creo que el tema de las horas extras y los viáticos puede dar lugar a algunos manejos en los recibos que de alguna manera me pueden preocupar y alguna complejidad en la liquidación, pero creo que a nivel de carga fiscal evidentemente va a ser muy inferior al actual, y lo importante es que había impuestos previstos en el otro proyecto que eran, me parece, inviables, impracticables y dañinos. Ahora, doctor, todo, falta ¿no? algo, faltan los autónomos, ¿no? Nosotros tenemos bueno, muchos. Ni hablar, Seferino, ni hablar. Soy el primero porque soy el primer afectado, junto con mis colegas, y el Consejo Profesional de Económicas de la Capital Federal ha dado todos los argumentos absolutamente válidos de que somos igual de trabajadores unos que otros, si cumplimos la misma función, con lo cual que un trabajador autónomo tenga un mínimo que estaba en el orden de los 7.000 pesos mensuales es realmente casi una tomada de pelo. Fernando, ¿esto puede corregirse? ¿Cómo ves la sesión de mañana después? No puede corregirse porque nosotros fuimos Cámara de Origen, el Senado le introdujo modificaciones, muchas, y nosotros tenemos que aceptarlo o rechazarlo, y ahí termina el trámite parlamentario. Por las firmas que se establecieron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda hoy, es fácil pensar que mañana va a tener muchos votos a favor, como tuvo en el Senado la modificación que le introdujo el Senado. Así que yo estimo que mañana va a convertirse en ley la modificación que hizo el Senado en el día de hoy. Sí, claro, técnicamente es como bien explicaba Fernando, ¿no? Yo creo que primero no es una ley muy diferente a lo que habíamos planteado nosotros, sí con modificaciones. Pero lo bueno es la que ustedes plantearon casi provoca una crisis política. Bueno, yo creo que hubo quizás un exceso, y en eso coincido con Cobaldov, que decía que todos tienen que aprender un poquito más, ¿no? De 101 leyes que votamos en el Congreso, fue un Congreso muy racional este año, estamos aprendiendo la diferencia entre una escribanía y un Congreso serio, maduro, y que a veces puede votarse a favor o en contra. De hecho, casi 100 leyes terminamos votando con el oficialismo, muchas de ellas muy complejas, como por ejemplo la salida del default. Votamos leyes con el tema de seguridad, la ley del arrepentido. ¿Y van a seguir esa colaboración el año próximo o hay elecciones? La responsabilidad hace que, lo que decía de nuevo Cobaldov, me parece que es el gran desafío que tenemos como república. Si no, vamos a volver de una escribanía que estaba mal y la criticábamos con el kirchnerismo a una pretensión de escribanía con el macrismo. Lo peor del macrismo se mostró en eso, y lo digo con respeto. Volver al diálogo, convocar, por ejemplo, a la CGT, convocar a los gobernadores, se tenía que haber hecho antes, no después.
Y quizás también ahí teníamos que haber hecho el aporte necesario todos. Sin lugar a dudas vamos a estar en el mismo lugar donde estábamos. Obviamente que también tenemos una visión o podemos tener un diagnóstico, tenemos legitimidad como diputados. Por allí atravesó en parte que la discusión era una discusión menor porque estaba planteada en términos de la Cámara de Diputados. Y en realidad hasta que no tengamos un Parlamento o un Congreso de la Nación Argentina que represente esas visiones diferentes, porque ese es el único lugar donde podemos tener una visión más amplia, no vamos a superar esa visión autoritaria que también el anterior entrevistado decía, que todavía es una rémora de tener ejecutivos que sean una suerte de monarquías en Argentina. Necesitamos tener una república, pero vamos a volver a eso, sin lugar a dudas. Carrió estuvo muy dura con Massa. ¿Con quién? Con Massa siempre. Ustedes no lo quieren, creen que es un impostor, que es una persona oportunista. Yo creo que uno tiene que hacer las críticas que cree Pero correctas es muy hacer. feo decir impostor, ¿no? Y oportunista. Bueno, no hay mucho... Uno dice lo que piensa. Peor es no decir lo que piensa. Ahí, además de no tener parlamento, seríamos todos unos cínicos. Y lo peor que le puede pasar a la Argentina es que la política sea cínica. Pero ¿se puede dialogar con impostores, por ejemplo? Se puede dialogar con todo el mundo. Lo que tiene que haber en el diálogo es argumentos. Y lo que tiene que haber en un diálogo parlamentario es una forma razonable y acordada de que haya ese trámite parlamentario. Alejandro lo decía, coincido en una gran parte con Alejandro, que es uno como diputado, cuando es electo y con las convicciones que tiene y con las ideas que tiene todo el derecho de plantear lo que cree en ese sentido. Ahora, cuando uno se va al debate parlamentario, es más, yo les quiero decir que la media sanción que viene, la revisión que viene del Senado es más parecido. Es una mezcla entre el proyecto original de Carrió de ganancias, el proyecto que mandó el Ejecutivo y el proyecto original del Frente Renovador, muy poco que ver con lo del Frente para la Victoria. En cambio, la media sanción que se fue de diputados a Senado era una mezcla muy grande y tenía mucho del Frente para la Victoria. Entonces ahí se hace un poco incongruente desde el punto de vista de la decisión política. No es que uno no tenga derecho a plantear las cosas, es que hay algunas cosas que no terminan de conciliarse, digo, y ahí uno hace la crítica, y nosotros dijimos lo siguiente: primero, voy a hacer una crítica política muy grande a ese debate, no puede no haber debate. Ese día yo no pude hablar, yo no pude argumentar ni aún en lo que estaba proponiendo la oposición, pero vamos a pasar porque esto ya está, decía Santiago en la está saldado, el otro día, me decía, está saldado, yo no lo vi nunca, pero creo que eso está saldado. Y este Congreso, por suerte, está discutiendo mucho y nosotros desde el oficialismo defendemos el Congreso. Ahora, si no hubiera sido por la oposición, ustedes esto lo dejaban para 2017, el gobierno lo quería así. Mira, nosotros desde un principio, es más, vos te debes acordar, ustedes se deben acordar, Clara, porque inclusive lo hablamos en este programa, que nosotros dijimos, tiene que haber modificación del impuesto a las ganancias y por eso el presidente saca la modificación de los mínimos, del mínimo no imponible, de las deducciones, para ser preciso, en febrero. Y quedaba pendiente escalas, y está muy bien que el debate parlamentario y la presión política de todos los sectores hayan hecho que este año no termine sino con la modificación nosotros lo impusimos. de las escalas. Eso reconocerlo. Muy bien. Gracias. Muy bien, bien. Gracias. Estamos viendo funciona la República. No, uno de los problemas principales que ha tenido esto es utilizar la herramienta impuesto a las ganancias de relación de dependencia en forma política. Es decir, durante 12 años no se modificó. Se dejó que la presión fiscal se incremente consecuencia de la inflación. Se aplicó un decreto, el famoso 1242 del año 93, absolutamente ridículo, donde hubo gente que ganaba, en definitiva, menos el superior que el subalterno. Y que si en su momento ganaba menos de 15.000 pesos, aunque después ganara 100.000 pesos, no pagaba impuestos. Es decir, se produjeron muchas situaciones de distorsiones, que es lo peor que le puede pasar a una estructura tributaria. Hay un análisis muy interesante de Ismael Bermúdez, no sé si lo han leído, en el cual planteaba que cuando se crea el impuesto en el año 1997, digo para salir de la coyuntura, al día de hoy el aumento del costo de vida fue del orden de 1971, 1970 y pico. Cuando vos lo haces en el mínimo no imponible, fue tan solo de 1.000 para acá, 2072 y de 900. Es fácil de recaudar. Claro. Al gobierno le gusta, los poderes ejecutivos. Sí, bueno, pero absolutamente Gabriela, injusto, ¿no? sobre este tema. Sí, la verdad que creo particularmente que hemos llegado a un proyecto real en donde se escucharon todas las voces. Bienvenido sea que se haya planteado en esta altura y que no terminamos el año sin tener el día de mañana una ley sobre ganancias, algo que fue sostenido dentro de
la plataforma en las elecciones, y que yo valoro lo que dijo Fernando, cuando dijo, este Congreso ha logrado, luego de mucho tiempo, y hace mucho que no se veía, lograr acuerdos y volver a hablar, a poder dialogar y a construir. Desde este año se ha logrado eso en muchísimas, yo te diría casi en todas las leyes que se sacaron. Los proyectos que fueron algunos que vinieron del Ejecutivo, todos fueron modificados. Inclusive se sancionaron proyectos, se sacaron proyectos que eran proyectos de diputados, cosa que nosotros, por lo menos en los otros 2 años anteriores, no se había visto dentro del Congreso. Ahora, usted es Jujuy, ¿no? Sí. Y ahí estuvo hoy, digamos, bastante difícil, ¿no? Con el tema del juicio a Milagro Sala. Sí. Para usted, ¿Milagro Sala debe ser condenada o no? Eso lo tiene que determinar la justicia. Sí, pero yo ya lo puedo... estamos acá, no vamos a influir tiene... en nada. Mira, yo lo voy a hablar, por supuesto, yo lo voy a hablar como jujeña que vivió, nací en Jujuy y sé lo que fue Milagro Sala en Jujuy. Milagro Sala significa la corrupción y la mafia en Jujuy. Significa el cogobierno dentro de Jujuy. En los últimos años no teníamos un gobierno, ella era la que decidía, los dineros que venían de Nación pasaban directamente a la organización y eran manejados por la organización. Es un Estado paralelo. Era el Estado paralelo que fomentó la corrupción y eso trajo aparejado la violación de los derechos humanos de las personas. Lamentablemente, cuando hay corrupción, hay impunidad, hay violación de derechos humanos. Y eso se produjo dentro de mi provincia durante mucho tiempo. Ella dice que en realidad la persigue el gobernador radical Gerardo Morales porque es india, negra y peronista. Yo creo que tendrían que ir a Jujuy para ver la mayoría de la población jujeña, te puedo decir un número importante, desciende de pueblos originarios, la tez de los ciudadanos es oscura, muchos descienden de comunidades collas y no es eso. Quiso desviar la verdadera atención. Fíjense que cuando ella estaba prestando su declaración, fomentó o fundamentó al principio lo que se le imputaba y después desvió toda la atención para victimizarse y atacarlo directamente al gobernador Morales. O sea que ni siquiera respondía el motivo por el cual ella estaba sentada en ese lugar. Ahora seguimos, pero ¿puede influir esta presión internacional con declaraciones de Almagro que a mí me parecen un tanto desubicadas, pero bueno, hay que respetarlas, de alguna manera decir, presionar para que la liberen? ¿Cómo vive Jujuy Nosotros eso? esperamos que las organizaciones internacionales o los organismos internacionales vayan a Jujuy y puedan tener contacto directo con todas y cada una de las 8 causas y están acercándose nuevas denuncias de víctimas que luego de la presentación de las víctimas en el Congreso la semana pasada, que se están animando a hablar. Entonces, lo que queremos como jujeños es que vayan a la provincia de Jujuy, tomen contacto directo con todas las causas, puedan palpar la realidad de Jujuy, puedan palpar esa realidad y de ahí realmente puedan emitir un dictamen que así como fue otorgado, como fue difundido, es totalmente parcial. Nos quedan 30 segundos. Fernando, mañana entonces tenemos la ley y Alejandro mañana también. Va a haber modificación del impuesto a las ganancias, es decir, dijimos antes de Navidad, va a haber modificaciones de deducciones, de mínimo no imponible, de escala, va a haber modificaciones de monotributos, va a haber modificaciones de muchas cosas importantes, así que mañana va a ser un buen día, creo yo. Alejandro. Un muy buen paso. Va a ser, pero creo que es el primer paso. Creo que tenemos que trabajar el año que viene en una reforma tributaria un poco más ambiciosa y que con el tema de ganancias claramente ir perfeccionándolo, ¿no? Santiago Serrano. Aunque la van a eliminar, porque ahora ya no se va a llamar más impuesto a las ganancias. ¿Cómo se va a llamar? Impuesto a los altos ingresos. Mauricio Macri cumplió. Ha cumplido al final, Eliminó efectivamente. De alguna manera lo ha hecho. Claro. No vamos a tener más impuestos a la ganancia. Bueno, necesitamos esa reforma, ¿no? Sin duda, creo que una gran cosa es la actualización automática de esto para no usar más de vuelta como una herramienta de presión política y creo que de todas maneras quedan cosas por corregir, sobre todo el tema de autónomos me preocupa muchísimo y fíjate que se permite ahora 4.000 pesos de deducción de alquiler
pero no está contemplado la compra de casa-habitación, que en su momento existía. Había un artículo especial, el artículo 100, también, claro. y el crédito hipotecario ha quedado en 20.000 pesos congelado. A los cuatro, muchísimas gracias. Ha sido un Gracias gusto a ustedes. tenerlos. Que Gracias a tengan ustedes. una feliz Navidad. El caso García Belsunce, un caso que conmovió a la Argentina durante muchos años y a partir de una decisión de la Cámara de Casación nos volvió a conmover. Con Horacio García Belsunce en el próximo bloque.